Vamos ahora a ver. Se nos cortó justo, justo que empezaba con esa. Buda, te dejamos justo con la respuesta a la mitad. Bueno, no, me parece que no era el Buda el que lo había preguntado. Se nos cortó justo. A ver, lo esperamos. Sí, sí, he guardado, por eso me he demorado en volver a conectarme. Vamos de vuelta. Buenas. Perdón, es que tenía que guardar el video, entonces tenía que poner título y eso. Entonces, ahí me demoré en volver a conectarme. Pasa nada. Esperemos 2 segundos más porque, a ver, Está por ahí. la persona que te hizo Está la pregunta Esteban. está. Está el Buda, Exacto. está. Ya está. Ya podemos seguir respondiendo entonces. Bueno, entonces, a ver, de vuelta. Es complicado probar las horas. Ese es un gran motivo por el cual no hay que cobrar por horas, claramente. O sea, a ver, ¿cómo podés hacer? Eh, Muchas veces cobrar por hora suele ser un te tengo que decir cuántas horas van a ser de antemano. Entonces, Claro. ¿cuál es el mecanismo? Es, sí, pero yo trabajo por hora. Che, ¿y más o menos cuántas horas te va a tomar? Y mirá, podrían ser entre 20 y 30. Bueno, dale. Bueno, van a ser 30. O sea, es como decir, sí, suele ser así, digamos, es como, en la práctica es así. Porque después cualquier otro mecanismo, digamos, no prospera, digamos. O sea, es muy Bueno, difícil justo hablando, cuando antes estábamos hablando sobre el tarifario sí, el tarifario no, Rodo decía esto de que, bueno, es difícil a veces cuando es una pieza que no has hecho, y pasa con los clientes también, que no sabes cómo es el cliente, cuánto tiempo te va a tomar, cómo lo vas a hacer. Entonces, calcular las horas y decirle, no, mira, va a ser esto o no, y capaz que no, y capaz que después el trabajo se empieza a desmadrar y no son esas horas. Entonces, ahí lo que decía el Buda, el contrato, digamos, está bueno, digamos, te sirve. y en realidad, Vale. la otra pregunta del Buda que tiró recién de qué opino del fee mensual, es como el siguiente paso. O sea, es como agarrar y decir, bueno, ok, ¿qué opino del fee mensual? Recontra sí absoluto, sí, rotundo. O Es el sea, paraíso del re diseñador, fan. O claro, del sea, servicio re fan del profesional, fee digamos. mensual. Tiene tantas ventajas, o sea, te permite planificar, te permite garantizar una capacidad al cliente. Nosotros en el estudio hacíamos un montón, o sea, tratábamos de buscar tener mucho fee y para nosotros era la manera de organizarnos con un esquema de valor. Entonces, era una manera de, tanto para el lado nuestro como para el cliente, garantizar una capacidad de trabajo en el tiempo. Bueno, el modelo por hora que mejor funciona termina siendo ese, donde yo en realidad lo que te estoy vendiendo es una capacidad disponible, o sea, donde yo lo que te estoy diciendo es, tengo esta cantidad de horas que te voy a dar todos los meses. Entonces, vos pagás por esta cantidad de horas y hacemos todo esto que es lo que alcanza en esta cantidad de horas. Listo, terminó. Entonces es como una manera más clara, más previsible, más estructurada y termina funcionando mejor. Así que para mí es un sí, es un sí. En el estudio había como la palabra castigo es como extraña, pero era tratar, ¿cómo tratas de que el cliente ese, que además es como que no rehén, no cautivo, sino que lo tenés fidelizado, ¿cómo haces para que este cliente sea fidelizado? Sobre todo cuando son piezas que son capaz que un poco más efímeras, ¿cómo podés tratar de tenerlo fidelizado y que te pague el fee? Porque es bien difícil de conseguir el fee mensual. El fee requiere de confianza, el fee requiere de tener una disponibilidad financiera como para poder invertir en ese fee, implica una relación, o sea, el fee implica una relación continua, o sea, ya se terminó yo te hago un trabajo cuando no me gusta, me doy media vuelta y no te pido más nada, y en realidad tenés que cumplir porque estás ahí en el día a día, o sea, vos tenés que llevar el proyecto, tenés que seguir en relación con el cliente, si no te gustó lo de esta vuelta, vas a tener que ver cómo seguís. Por ahí uno de los desafíos de gestión más interesantes del FI es cómo balancear la carga de trabajo para que el FI sea negocio para las dos partes, digamos. Y esas son cosas que hay que ir midiendo. Una de las cosas por ahí del FI es súper importante, o sea, como consejo, tenés que saber cuánto tiempo le estás invirtiendo a cada cliente. Y eso implica, o sea, que vos tenés varios clientes mensualizados y clientes que no están mensualizados, medir. Medir, 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 medir. Medir para entender cómo, o sea, es una cuestión de costeo. O sea, yo necesito saber cuánto me cuesta cada cliente y en función de eso poder entender si el servicio que yo le estoy prestando es rentable o no es rentable. Entonces,
poder llevar un registro de las horas que yo le dedico al cliente es fundamental, fundamental. Nosotros Claro, en el fee es como, nunca es un primer paso, sino que es después. O sea, es no tratar sé si de, nunca, durante, no sé si nunca, hay algunos casos donde entras por ahí, pero son los menos, digamos, o sea, normalmente es más es difícil entrar difícil, en el claro. fee. Sí, sí, es más difícil. Pero bueno, esto que yo le decía de vuelta, de entender cuánto tiempo te toma, es fundamental. Nosotros en el estudio usábamos Toggle como herramienta y la verdad que era fundamental para nosotros, porque era para entender con qué cliente invertíamos más tiempo, qué cliente todavía era rentable, qué cliente estaba empezando a dejar de serlo, o qué cliente había que prestarle más atención porque un día de estos se iba a levantar y nos iba a decir, che amigo, me está cobrando y no estás haciendo absolutamente nada. Y también te sirve para ver eso, digamos, o sea, por ahí También está es bien, eso lo podés evaluar en función del resultado también de las piezas que estás sacando, de lo que estás haciendo, del valor que estás entregando. Pero es un buen indicador de que si no estás haciendo nada, probablemente sea un tema. O sea, ¿cómo justificás ese fee que estás cobrando? y ese es un buen consejo, ¿no? Porque los chicos, cuando pensar que te tenés que hacer el hábito de traquear el trabajo que estás haciendo, de sentarte, de cuando te sentás, prende un relojito y no solamente te sirve para ver cuántas horas estás con el cliente, sino para decir, bueno, ¿cuánto me toma ya hacer una pieza así? Digamos, cosa que si te viene un cliente nuevo y vos decís, bueno, te tengo que cobrar, yo sé cuántas horas me lleva hacer, más o menos un folleto, más o menos una animación. Entonces, el tener un poco esa data y recolectando esa información te resulta útil a la hora de presupuestar. Sobre todo si vas a cobrar por hora o no, más allá de que eso se vea reflejado, digamos, es como el dato. Totalmente. En el estudio nosotros usábamos mucho dos herramientas, o sea, usábamos muchas herramientas, pero había dos herramientas que eran las que si no tenés realmente te iba a doler. Una, y va para Lula, es el tracker, Toggle. el time tracker, que es Toggle, T-O-G-L-L, GL. No, T-O-G, T-O-G-G-L. ¿cómo se ve que hace mucho que no lo uso? Ni siquiera lo puedo, Qué ni me horrible. acuerdo cómo se escribe. Espantoso. Entonces, el Toggle era uno y el otro era el Basecamp, que nosotros usábamos como herramienta de gestión de proyectos y para nosotros era clave, fundamental. Amo Basecamp. Ahora hace mucho no lo uso. Hay Ha un cambiado montón. bastante, sí. Si no te gusta, igual si no querés pagar por Basecamp, hay un millón de herramientas. O sea, Trello probablemente sea la más conocida de las que se usa normalmente, que es mucho más simple por ahí, y hay un montón más complejas, Asana, hay un montón, hay un montón. Pero para nosotros Perdón, me esas río dos de la, herramientas, de la Majo que dice We Love Toggle, porque es con doble G. Ahí está, ven, qué desastre, es un desastre. GGL, sí, eso Algo es lo que te W. decía, Toggle. Bien, listo. La Majito se Así tuvo que que acostumbrar. hay un montón de herramientas de gestión de proyectos. Para nosotros esas dos eran las herramientas más importantes. Pero como dice Fer, o sea, el hecho de ver cuánto tiempo te toma hacer algo te reabre la cabeza. Tanto para entender cuánto tiempo le das al cliente como cuánto tiempo te toma hacer determinadas cosas. O sea, esa información, nosotros creo que cuando no teníamos Toggle, primero usábamos una que se llamaba el Allnetic Working Time Tracker, todo eso era así Una larga, que se porquería. instalaba. Era espantosa, pero era lo primero que conseguí. Me acuerdo, fue la primera licencia que pagué en mi vida por algo, por el Time Tracker, por el Allnetic. Emocionante. Era una época de no era software como servicio, o sea, no había suscripción, tenías que pagar la licencia. Y de vuelta, es iluminador el proceso ese de medir y ver realmente cómo invertís el tiempo y el esfuerzo en el contexto de un estudio de diseño es sí o sí obligatorio. Obligatorio. No podés no hacerlo. A mí, a ver, yo lo usé durante mucho tiempo a nivel personal y hoy, o sea, desde el año pasado que lo abandoné y soy un tipo feliz, me costó horrores porque ya tenía la costumbre y el hábito desarrollado, pero o sea, si hoy volviera a trabajar con un emprendimiento de diseño, definitivamente lo volvería a usar. O sea, me parece una herramienta clave, clave por donde se la mire. Y hemos hablado de, a ver, el toggle para traquear el tiempo, del Basecamp para... ¿Qué pasa si, por ejemplo, el Basecamp es una herramienta de trabajo que más que nada te sirve para un trabajo en equipo? Si sos freelance, por ejemplo, pero digo, siempre es necesario poder organizarte el trabajo y verlo. Un Trello, por ejemplo, te sirve. Sí, cualquiera, o sea, Basecamp tiene más características colaborativas, Trello también, digamos, pero ahí lo importante es ver cómo, o sea, a ver,
este tipo de herramientas para lo que sirven es para generar un registro que te permita entender, o sea, vamos a pensarlo así, tiene dos caras. Una es trabajar con otras personas, pero la otra es generar, o sea, ayudarte al trabajo del día a día y también generar ese registro que a vos después te permita hacer una retrospección sobre tu trabajo. O sea, decir, che, ¿cuánto tiempo me tomó hacer esto? Y desde que empecé hasta acá, ¿y los tiempos muertos cuántos fueron? ¿Desde cuándo le mandé al tipo cosas? ¿Cuándo volví? ¿Qué hice? ¿Qué no debería volver a hacer? O sea, ese registro es fundamental. Te sirve un montón, por supuesto, te sirve un montón si lo usás. O sea, no es Claro, sí, registrar sí. cosas que después no vas a mirar, es perder el tiempo. Si después vos a eso vas a tomarte el trabajo de analizarlo, claramente es algo que te puede aportar. La frase esa que decía el Budo, lo que no se mide no se puede gestionar, no se puede mejorar, no se puede... Es una frase que es milenaria en la gestión y es más, tiene muchos padres porque nunca se termina. Las lenguas, o sea, la voz del pueblo dice que es de Peter Drucker, que es el gurú del management moderno, pero la realidad es que nunca se probó que la haya dicho él, así que es como una frase que tiene de vuelta. Tiene muchos padres. Todos les gustaría haber acuñado esa frase, una gran frase. Claro, totalmente. Bueno, nos vayamos despidiendo. Yo creo Yo, que perdón, estamos, estoy sí. muerta de frío. Por ponerme delante de mi biblioteca, me estoy muriendo de frío. ¿Algo que les quiera decir a los chicos que para cerrarla? A ver, a mí Estudien, lean libros. particularmente sí, sí, a ver, qué sé yo. A mí particularmente todo lo que es gestión en diseño me resultó un descubrimiento. Nosotros no es que en administración es algo que nos enseñan, nos dicen, ah, bueno, y está el campo de gestión del diseño, y es muy interesante, no existe, o sea, eso, estamos hablando de pavadas, claramente, o sea, eso lo descubrí después de haber ido teniendo cierto recorrido y haber terminado en esto. Y la verdad que a mí me resulta apasionante. Al llegar a la gestión, ustedes como diseñadores pueden llegar a la gestión de la misma manera que yo llegué al diseño, o sea, acercándote desde un lugar diferente, y eso está buenísimo. Es más, la recomendación de... Alguien creo que preguntó, me parece que era la Lu, que preguntó hace un montón si para gestionar sí o sí había que buscar un licenciado en administración. No, por supuesto que no. Es más, en este momento yo me pongo, me odian desde el colegio de profesionales en ciencia económica diciendo que no estoy defendiendo la actividad profesional de licenciado en administración. No hay ningún problema, o sea, lo lamento mucho. Creo sinceramente que a la gestión podemos llegar todos y eso está buenísimo. Entonces, el hecho de que puedan involucrarse, aprender, leer sobre el tema y de vuelta, a ver, piénsenlo de esta manera. Son saberes que son complementarios y que se incorporan. Al que le gusta, los puede sumar de la misma manera en la que yo aprendí un montón de diseño mientras trabajé con un montón de diseñadores. Así que es algo que los animo para que tenga algún tipo de interés, que se metan en el tema, pueden aprender un montón de cosas y no necesitan hacerse una carrera de 6 años para esto, claramente. Por supuesto, la carrera de 6 años te va a dar un montón de herramientas que te permitirían en este contexto hacer un montón de cosas y está buenísimo. Perdón, a mis ex alumnos, que tengo varios acá también y que pasaron varios, ¿podrían aprender de diseño y trabajar con diseñadores? Por supuesto, no hay nada mejor que juntar a alguien que viene del palo de administración con alguien que viene de otro palo y hacer que trabajen juntos. Y ahí si quieren otro consejo más, diseñadores, dejen de buscar socios en otros diseñadores. No aporta. O Totalmente. sea, diseñador más diseñador es lo mismo. Entonces salgan y busquen diseñadores con gente de ciencia económica, por ejemplo, que les puede aportar cosas que claramente salen de lo que ustedes vieron, de lo que a ustedes les gusta hacer. Hay gente que está dispuesta a hacer ese trabajo sucio con lo que ustedes no se quieren ensuciar las manos y que está muy bien. O sea, cada uno Está zapatero a sus bueno eso. zapatos. Así que sí, Nosotros siempre totalmente. en la clase siempre decimos eso, por lo menos si se van a juntar con diseñadores, júntense con gente que haga cosas distintas a las que hacen ustedes, digamos. Yo voy a dar esto no es muy protocolar porque vos sos el invitado, pero yo voy a dar mi visión de lo que ha sido mi experiencia de estar recién 13 años después de haberme recibido, entrado en el estudio y he entendido y he aprendido qué era la gestión, y era como decir,
¿qué estaba haciendo 13 años que no sabía que esto existía, que no lo había estudiado, no lo había visto en ningún lado? Me había pasado 13 años diciendo, siempre hay un diseñador que diseña mejor que yo, y yo o sea, no disfruto tanto como el pensar las cosas y qué sé yo. Y también es un buen consejo que lo veo mucho con los chicos, con los alumnos, esta cosa de, hay gente que tiene mucho talento, que tiene mucha creatividad, y hay gente a la que le gusta, que es un poco más pragmática, y que quizás tiene muchas buenas ideas, pero no sabe cómo llevarlas a la práctica. Hay lugar para todos. O sea, el diseñador gráfico no tiene que ser simplemente un grosso haciendo tipografía con una creatividad. También hay lugar. Yo he entrado en el estudio de Javier y de Esteban, entré en gestión, porque había pedido por favor no me pongan en nada de diseño, y entré en gestión, y creo que es fundamental el lugar del diseñador gestionando, porque si no, si vos pones a alguien que no sabe de diseño, es como un lleva y trae, o sea, llevo del cliente, no puedo defender una idea, vuelvo y no sé cómo expresarlo también a los diseñadores. Entonces, que haya un diseñador, alguien que entiende de diseño en el medio de la gestión, que pueda hablar, que pueda defender las ideas, que pueda hacer todo esto que acaba de decir Esteban, es buenísimo, y es un lugar. Y hay gente que sí necesita ese lugar porque capaz que no disfruta tanto sentándose en la compu, ni tiene, yo no tengo las herramientas para tanto así, para destacarme en eso, y en cambio la gestión me fascina, y todo lo que yo aprendí en diseño lo puedo aplicar ahí y es buenísimo. Los diseñadores tenemos que empezar a encontrar que hay más ámbitos en los que nos podemos meter. Ahí tenemos que defender más nuestros lugares en los que nos podemos aportar y dar valor. 300% de acuerdo. Bueno, Esteban, muchísimas gracias por toda esta Un charla, placer, que son cuando casi quieran. 2 charlas. Así que bueno, gracias, espero que les haya servido, se nos cayó Esteban justo a último momento. Espero que les haya servido, que haber cortado un poco ahora con todo el talento y toda la creatividad que veníamos, y hacer algo un poco más pragmático les haya servido. Y nada, eso, con el colegio de nuevo, sigan al colegio, matricúlense, estamos para servirles a ustedes y para acompañar.